¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el parcial? Mal. Perdió que mulató. ¿Cómo así que mal? ¿Por qué? No, profe, yo no sé. Es que a mí me dan miedo los parciales. El parcial estaba muy fácil. Es tan fácil, pero es que uno le da miedo. Ay, de parcial, ay, de parcial, ay, de parcial, ay, No sé por qué le da miedo sabiendo que usted sabe. Uno no le puede dar miedo cuando sabe, uno le da miedo cuando no sabe. Da miedo, no sé. Usted dijo que íbamos a ver algo para recuperar las notas de Ay, sí, profe, qué bueno. taller. ¿Cómo? Profe, mire, que usted estaba diciendo algo de que no iba a hacer como una actividad de recuperación o algo, porque la verdad que Usted dijo que íbamos a hablar para hacer algo. Yo les dije desde un comienzo, muchachos, que yo no repetía quizzes ni nada de eso. Lo único que voy a hacer es que de pronto para el último parcial les voy a ayudar y no voy a hacer un parcial, sino que voy a hacer un taller y un quiz. Entonces no voy a hacer examen, pero todavía no he organizado bien eso. De pronto, porque tampoco va a haber como mucho tiempo, pues como de dar el último tema. Entonces lo que voy a dejar es que prácticamente ustedes estudien esa última parte. Bueno, obviamente pues que les voy a dar pues los parámetros para hacerlo y les voy a dar pues como la teoría pues general. Entonces para que ustedes de pronto hagan un taller y la última parte, que es las aplicaciones ya, entonces hagan un taller de eso y les evaluaría con un quiz. No voy a hacer pues examen del 20%. Esa sería como la única ayuda que les puedo dar. Con respecto a lo otro, si no, muchachos, yo no tengo tiempo de calificar tareas. Entonces, ¿yo para qué les voy a decir que les voy a calificar tareas? No, a mí no me gusta ponerle las cosas, recibir un montón de papeles y no mirar qué fue lo que hicieron. Porque la verdad para uno calificar esas tareas requiere de mucho tiempo. Y ahorita, la verdad no, digamos que no tengo el suficiente como para prestarle pues atención a eso. De todas maneras, muchachos, me preocupa porque el parcial estuvo muy fácil. Este parcial estaba muy fácil. ¿O estaba muy difícil? De todos los temas habíamos hecho buenos ejemplos. ¿Cómo? Estaba trabajando. Fácil. De todo se habían hecho ejemplos y se habían hecho muchos ejemplos de todo. Entonces, no sé, de todas maneras, igual ustedes no están utilizando lo suficiente la plataforma. Recuerden, muchachos, que a pesar de que no puedan escribir textos ahí, ustedes pueden adjuntar archivos. Entonces, si ustedes no son capaces de escribir la ecuación en el editor de ecuaciones de la plataforma, pues entonces ustedes la escriben en Word y la adjuntan como un archivo en Word, que igual así la puedo leer yo también. Y si igual ustedes tienen mucho problema, pues entonces yo también les puedo adjuntar un PDF, que fue lo que hice con la última pregunta que me hicieron. ¿O alguien no pudo leer ese archivo adjunto que había ahí? Sí, profe. Entonces, de todas maneras, igual, muchachos, estudien bastante para este otro parcial y miramos entonces qué hacemos para el último. Pero yo tareas sí no, muchachos, tareas sí no pongo. Igual me preocupa mucho lo que pasó con el segundo quiz, porque las notas, ya todos vieron las notas del segundo quiz. Sí, pero qué masacre. Masacre no, muchachos, eso estaba muy fácil, eso dependía de ustedes. Lo que pasa es que no sé qué está pasando, yo creo que es que más bien se están dedicando más a otras materias que a esta, y digamos que esta materia requiere un poquito de más concentración, ¿no? A pesar pues de que álgebra de trigonometría también es exigente, vectorial, pero me parece que en esta es en la que más mal les está yendo. Sí, profe. Y álgebra, Y profe, y eso que estamos álgebra. estudiando, No, la verdad. sí, estamos estudiando mal los conceptos, no lo entendamos, profe, pero sí estamos practicando. Pero igual, bueno, digamos que cuando no es suficiente,
Muchachos, sí, de verdad, si yo tuviera el tiempo, probablemente hasta volvía a ir y volvía y les explicaba, pero ahorita el tiempo está muy corto. Bueno, igual no sé si ustedes están leyendo el cronograma y están leyendo los temas, muchachos. ¿Quién leyó el tema que correspondía para hoy? Lo que pasa, muchachos, es que a ustedes se les olvidó cuál es la modalidad de esta carrera que ustedes están haciendo. La modalidad es, yo voy, miro el cronograma, miro mi bibliografía, leo el tema y llego a clase habiendo leído. Vamos a acabar el semestre y no han hecho eso ni una sola vez. Escasamente, y lo que hacen es repasar y leer lo que ya se ha hecho. Cuando les mostraba las diapositivas, lo que ustedes hacían era, de pronto algunos, porque no todos, leían las clases que ya se habían dado. Pero ninguno está adelantando temas, ninguno está leyendo antes. Entonces, muchachos, eso también los atrasa muchísimo. Listo, entonces para que nos pongamos como las pilas con eso. Profe, Listo, pero de todas maneras igual no son la mayoría, si muchos 2 o 3, y de pronto a los que les está yendo bien en esa parte, entonces los otros igual necesitan, digamos, un poquito más de tiempo. Listo, entonces lo que habíamos trabajado era L'Hôpital, empezamos a trabajar L'Hôpital. ¿Y quién me recuerda cuáles eran las condiciones que tenía para poder aplicar la regla del L'Hôpital cuando estoy hallando un límite? ¿Cuáles son? Yo me aplica cuando tenemos un límite que es determinado, que hacer es donde cero, Infinito sobre infinito. o cero sobre infinito. Siempre, o sea, yo puedo aplicar L'Hôpital teniendo cualquiera de esas condiciones, cualquiera de esas indeterminaciones. O cero a cero. O cero al infinito. No, muchachos, que fui muy clara con ustedes. Solo puedo aplicar la regla del L'Hôpital cuando tengo las formas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si yo no tengo ninguna de esas dos formas, lo que hago es hacer una transformación. Recuerdan que el último ejemplo que hicimos, no recuerdo cuál fue. El último ejemplo que hicimos fue el de la tangente. ¿Sí recuerdan cuál era? Era en la forma. ¿De qué forma era ese último ejemplo que hicimos? ¿Sí recuerdan? El de la tangente, ¿no lo recuerdan? Con esa cara que la cruz. Mira, mira, ¿Cuál es la 3? Listo, entonces, la clase pasada, el último ejemplo que hicimos era este. Era hallar el límite de esta función que tenemos acá, ¿cierto? Si yo evalúo directamente, aquí tengo 0 y aquí tengo... ¿Qué tengo acá? ¿A dónde se acerca esta función cuando x se acerca a 1? Pues por la izquierda, igual ahí no importa. ¿Hacia dónde se acerca esto? Pero ¿para dónde se va la tangente de pi medios? para infinito, ¿no? Para infinito. Entonces tengo la forma 0 por infinito, ¿cierto? 0 por infinito. Entonces dijimos que yo no podía aplicar la regla del L'Hôpital ahí. Entonces, ¿cómo escribía eso? límite de x sobre tu tangente. ¿Cierto? Entonces lo que hacíamos era este cambio. ¿Y de qué forma me quedaba? Entonces yo dejaba
Esta es la función h de x y esta es una función g de x, ¿cierto? Esta función hacia dónde se va cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Para dónde se va esta función que hay acá? Toda esta completica. Al infinito. Para 0, porque abajo se me va para infinito y 1 sobre infinito se va para 0. Entonces, ¿de qué forma me queda? Me queda la forma 0 sobre 0. Y aquí sí puedo aplicar LOPI. Entonces, ¿qué hago? Derivo arriba y derivo en el denominador. Ese ejemplo ya lo habíamos hecho, entonces no lo voy a repetir. Estaba recordando eso. Listo, entonces habíamos quedado en el primer caso de indeterminación que era 0 por infinito. Entonces vamos a ver el otro caso. Este es el logaritmo natural, muchachos. Lo terminen de copiar ahí para... Puede ser de correr la órbita.
¿Listo, muchachos? Bueno, entonces miren, cuando yo tengo la forma indeterminada 0 sobre 0, infinito a la 0 o 1 a la infinito, miren que lo que hago es utilizar esta igualdad. ¿Quién me recuerda por qué? Bueno, esperen que es que aquí para que terminen de copiar. Esta igualdad que tenemos acá es igual a esto de acá. ¿Quién me recuerda por qué puedo pasar este límite para acá para arriba? Miren que si este f de x a la g de x es de la forma 0 sobre 0, es porque ¿qué? Es porque el límite cuando x tiende a f de x es 0 y el límite cuando x tiende a g de x es 0. Si yo vengo y lo reemplazo acá, me va a quedar ¿de qué forma? Si f de x se va para 0, ¿hacia dónde se va el logaritmo natural? Infinito. Hacia infinito. Entonces aquí simplemente bastaría con tomar esta de acá y estaría en el mismo caso anterior, en el caso que copiamos ahora. Entonces simplemente sería g de x sobre 1 sobre logaritmo natural de f de x y hallaría el límite igual normal. Pero ¿quién me recuerda por qué puedo entrar este límite? Miren dónde está este límite. Este límite está por acá afuera. Es el límite cuando x tiende a d a la g de x por logaritmo natural de f de x. ¿Quién me dice por qué puedo poner este límite acá arriba? No te escucho. O la propiedad de los exponentes. Profe, Bueno, aquí utilicé las propiedades de los exponentes. Aquí. Pero yo estoy preguntando específicamente por este límite, ¿por qué lo puedo poner acá arriba? Porque es una propiedad del límite, ¿no? ¿Y qué me dice esa propiedad del límite? ¿Cuál es la condición que yo necesito para poder poner ese límite allá? El límite. El límite de un cociente es cociente. No, ese no es cociente. ¿Cuál es la condición? El límite de un exponente, el exponente del límite, ¿no? Ah, ¿y por qué? O sea, la condición es muy explícita, eso se da por una condición muy concreta. ¿Cuál es esa condición? Que la función exponencial es una función continua. Si esa función no fuera continua, yo no puedo meter este límite por acá adentro. ¿Listo? Eso solo se puede hacer cuando esta función es continua. Listo, seguimos.
Listo, vamos a hallar ese límite. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué es lo que me dice la propiedad? Profe, eso es una arriba de la A sobre L. A sobre X. ¿Qué es lo que me está diciendo eso que hagan? O sea, mejor dicho, hagan lo que le está diciendo esta igualdad que hagan. Igual es lo que Empiecen desde acá. Miren, empecemos desde acá. Tengo límite cuando X tiende a de f de X a la g de X, ¿cierto? ¿Quién sería f de X en este caso? F de X es todo esto que hay acá. Y esta función que hay acá sería g de X, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema que hagan? Me dicen, vean, ponga el límite. Entonces yo pongo, esto sería igual a ¿quién? E elevado a ¿quién? Al límite cuando X tiende a ¿de quién? Entonces me dicen g de X. ¿Quién es g de X? X, ¿cierto? Entonces me queda X por logaritmo natural de f de X. ¿Y quién es f de X? Esta que hay acá. Entonces me queda logaritmo natural de 1 más a sobre X. ¿Listo? Como el límite ya lo tengo acá arriba, entonces basta con que yo tome. Profe, la función no tiene límites cuando X tiende a infinito, a infinito. ¿Y por qué no era? Listo, entonces, ¿quién tomo? Entonces simplemente vamos a tomar toda esta función de acá, hallamos ese límite y después ponemos al límite que tenemos ahí. Listo, entonces, ¿cómo hallaríamos ese límite? Este límite de acá es ¿de qué forma? Bueno, primero, ¿de qué forma es este límite de acá? Cuando yo evalúo a infinito, ¿cuánto me da eso? Infinito. Cero. ¿Esta cuánto da? Esta de adentro. Infinito. Ni Así cero cero. ni infinito, ¿cuánto da? Esto da 1, porque esto se va para 0 y aquí me queda 1. ¿Y arriba quién me queda? Infinito. O sea que esta es de la forma 1 a la infinito. ¿Y este de acá? ¿De qué forma es? ¿De qué forma es este? Miren muchachos, si este se va para 1, ¿hacia dónde se va el logaritmo natural de 1? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0, profe. 0. Entonces este es de la forma infinito por 0. ¿Listo? Entonces traten de hacerlo ustedes. Díganme qué cambio tengo que hacer ahí. Tratando de utilizar el paso primero, la primera condición que vimos al comienzo, pues la última clase. Profe, ¿Qué hay? usted en ese ejercicio se fue directo al último paso, ¿cierto? Porque usted primero tenía que poner el límite y luego poner a la Aquí. Sí, me fui directamente acá. Ok. O sea, utilicé lo que me están diciendo ahí que utilice. Entonces, ahora, ¿quién tomo? Tomo solo este límite de acá. Profe, no le aplicamos la derivada, profe. Todavía no puedo, porque es que esto es de la forma infinito por 0, ¿cierto? O sea que yo caigo a uno de los casos que vimos la clase pasada. Lo paso a dividir. ¿Cómo? Lo paso a dividir. Pero pensaba que sería Para que quede 0 sobre infinito. Ajá. Entonces díganme ustedes cuál paso a dividir, si paso a dividir este o paso a dividir este. No, lo paso a dividir. Ah.
¿Cuál? Logaritmo. Logaritmo, listo. Entonces háganlo pues y me dicen cuánto da. Ustedes son los que lo están haciendo, no yo, ¿cierto? Dígame entonces cuánto da ese. Profe, y si da una indeterminada, entonces le podemos aplicar así la derivada. ¿Qué forma indeterminada les dio? ¿Qué forma indeterminada les da? Profe, infinito sobre infinito. Yo ahí puedo aplicar L'Hopital. Lo que yo quiero es que me digan si ese cambio sí les sirve o no les sirve para hallar la derivada que queremos. Profe, ya le da una preguntita. Profe, no se bueno, guiándonos del ejercicio anterior, no se supone pues que queda uno más, a sobre x, entonces se le pone un 1 al numerador y uno del denominador a la x. No, profe, como para La X. ¿Cuál vas a pasar? ¿Cuál vas a poner como en el numerador y cuál en el denominador? el denominador voy a poner x. Eso, entonces te queda ¿cómo está? Que es logaritmo natural de 1 más a sobre x sobre 1 sobre x. O sea, aquí abajo el que tiene el denominador va a ser x. Entonces te queda esto de acá sobre 1 sobre x. Entonces ya tratas las dos funciones por separado. Profe, y arriba no le tengo que colocar un 1 al numerador para aplicar, no sé, segundiándome el otro ejercicio. Yo ahí ya no aplico ni ley de orejitas ni nada, ya tomo las funciones por separado. Recuerden que lo que yo quiero es escribir eso de la forma h de x sobre g de x, ¿cierto? Que me quede una función arriba y otra función abajo. Después de que yo ya escribo eso, entonces ya tomo mi función de arriba y la función de abajo por separado. ¿Qué hago? Las derivo por separado. Hallo la derivada de este y la pongo en el denominador y luego hallo la derivada del otro por separado. Yo no hago ahí ninguna operación porque si hago la operación volvería a llegar a lo mismo. ¿Listo? ¿Sobre quién? Entonces miren cómo me está quedando. Vamos a escribir primero esa parte. Entonces, este límite, yo voy a coger este límite de acá. Límite cuando x tiende a infinito de x por
logaritmo natural de 1 más a sobre x, ¿cierto? Lo que quiero es pasar este para el denominador, entonces el de arriba me queda igualito. Entonces esto es límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de 1 más a sobre x, y esto sobre 1 sobre x. Este es el que quiero convertir. ¿Listo? Ya tengo. Esta sería mi h de x y esta es mi g de x, ¿cierto? ¿Qué me dice L'Hopital? Entonces me dice, L'Hopital me dice que ¿qué hago? Derivo arriba, entonces eso es igual al límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De h' de x sobre g' de x, ¿cierto? ¿Quién es h' de x? Entonces la derivada de esta función de arriba la dejo arriba normal, y la derivada de esta función de abajo la dejo abajo normal. Entonces, ¿cuánto les da esa derivada? Listo, ¿cuánto les dio esa derivada? X que multiplica a, profe, porque el 1 se va a partir. Y la A, pues, para la derivada. Bueno, que sea 1, profe. Estamos aplicando la ley del cociente, el teorema del cociente, profe. Sí, no, ¿sí o no? Listo, vamos a revisarlo. Entonces miren, ¿cómo me queda? Esto me va a quedar así. Entonces ya aplicamos L'Hopital, entonces lo que hago es derivar la función de arriba. Recuerden que aquí aplico la regla de la cadena. Entonces es la derivada del logaritmo natural por la derivada interna, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo acá? 1 sobre 1 más a sobre x por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de lo que está acá adentro? Entonces la derivada de esto es 0 y la derivada de a sobre x es menos a sobre x al cuadrado. ¿Listo? Esa es la derivada de la función que está en el denominador, en el numerador. Ahora voy a la derivada de la función que está en el denominador, que es ¿quién? Menos 1 sobre x a la 2. ¿Listo? Entonces aquí ya igualo y opero, ¿cierto? Este por este sobre este por este. Entonces me queda menos a por 1 más a sobre x por x a la 2 sobre esto. ¿Cuánto me da este límite entonces que obtenemos acá? Infinito sobre 1. Este límite ya lo puedo hallar directamente o no. Arriba no aparece la x, yo arriba no. Pues hay 1 sobre 1. 1 sobre 1. ¿Y qué pasa con esta? Y eso no es. Una constante. Eso es una constante y arriba ya no aparece la x. La x solamente aparece en este término de acá, o sea que este límite me da a. Porque esto se va para 0 y me queda a sobre 1 que es a. Esa a y me está representando cualquier número real. Eso puede ser un 2, un 3, un 5, un 7, un 9, cualquier cosa. Pues menos infinito, obviamente. Listo, ¿se entiende lo que dice de acá a acá? No, profe, en realidad no es. Yo sí.
Bueno, eso es operativa. Simplemente ley de orejitas, cancelé lo que podía cancelar y entonces me queda este término de acá. O con esas operativas. Profe, de abajo sí se entendió lo que es allá en la regla de la cadena que no entendí. Aquí en la regla de la cadena, eso es derivación con la regla de la cadena. Recuerden, miren, ¿cuál es la función que está aquí afuera? La función logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? ¿Cuál es la derivada de esto? 1 sobre x, muy bien. Si yo no tengo x, sino que tengo toda esta expresión, entonces, ¿qué hago para derivar eso? Utilizo la regla de la cadena. ¿Qué me dice? Utilice la fórmula normal para derivar logaritmo, o sea, 1 sobre x. En este caso ya no tengo x, sino que tengo toda esta expresión. Entonces sería 1 sobre toda esta expresión que hay acá. Y me dice, y multiplíquelo por la derivada de la expresión que tiene adentro. ¿Cuál es la expresión que hay adentro? 1 más a sobre x. Entonces, ¿cuál es la derivada de 1 más a sobre x? Entonces, la derivada con respecto a x de 1 más la derivada con respecto a x de a sobre x. La derivada de esto es 0 y la derivada de esto menos a sobre x a la 2, que es justo lo que multipliqué acá. ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí o no? Profe, ¿me puede explicar cómo llegó al último paso? Simplificación de expresiones, muchachos. Ya trigonometría en este punto, yo ya no vuelvo a explicar trigonometría, muchachos. Yo ya les he explicado mucho simplificación de expresiones. Además, ustedes se supone que esto ya lo deben manejar muy bien. Aquí lo único que hice fue regla, producto de extremos por productos de medios y simplificar. O sea, este por este, cancelo y me queda esta expresión de acá. ¿Listo? Eso ya es trigonometría. O sea que a ustedes les va a tocar ponerse mucho las pilas con eso. Listo, y el último caso que nos queda es de la forma infinito menos infinito. Listo, ¿cómo hacemos ese cambio? Entonces ese cambio lo hacemos realizando esta identidad. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x. Es de la forma infinito menos infinito. Entonces f de x se va para infinito cuando x tiende a y lo mismo g de x. Entonces, si esta se va para infinito, ¿para dónde se va 1 sobre g de x? Infinito, profe. Si esta se va para infinito, ¿hacia dónde se va 1 sobre esa función? Si g de x se va para infinito, 0. hacia 0. ¿Y esta de acá? Hacia 0 también. ¿Y esta de acá? Hacia 0, ¿cierto?
Entonces me queda la forma 0 sobre 0. Entonces ahí ya puedo aplicar a L'Hopital. Listo, entonces vamos a repasar la forma anterior, hagan este límite. Listo, entonces ¿cómo hago este límite? ¿Qué era lo que nos decía la fórmula? ¿Qué hago? Primero, ¿cómo lo convierto? Utilizamos la definición del logaritmo pues, de la e, ¿no? Entonces quedaría así. E elevado al límite de x cuando tiende a 0. De x. De x por logaritmo natural de seno de entre eso, bueno, De seno de x. Muy bien, entonces ahora tomo este. Entonces me queda el límite. Ah, bueno, muchachos, en el anterior, el límite que queríamos hallar, ¿cuál era? Recuerden que el límite que yo quería hallar era este. ¿Cuánto nos dio? E a la A. Recuerden que yo después cogí este límite solito y lo solucioné y me dio A. Pero al final lo tengo que reemplazar acá porque este es el límite que yo quiero hallar, ¿cierto? Entonces este límite me da E a la A. ¿Listo? profe, ahí en eso que acabamos de hacer, x tiende hacia 0, ¿no? Y el logaritmo natural del seno de x tiende hacia... Si x tiende a 0, ¿hacia dónde se va seno de x? Hacia 0, profe. Y entonces el logaritmo ¿hacia dónde se va? Es 0 sobre 0. Mire que es logaritmo natural de 0. ¿Hacia dónde se va el logaritmo natural en 0? Ya no pertenecen A 1. A 1. Bueno, es Profe, mire, la x tiende hacia 0. Infinito. la x tiende hacia 0, pero el logaritmo natural de 0 tiende hacia menos infinito. Recuerden cómo es la gráfica del logaritmo natural. La gráfica del logaritmo natural es una cosa así. Por aquí cuando está muy cerca de 0 se va para menos infinito y por aquí va creciendo. O sea que por aquí en menos infinito, muy cercano a 0, se va para menos infinito. ¿Listo? Entonces cuando estoy muy cercano de 0, logaritmo natural se me
dispara hacia menos infinito. Entonces, ¿qué es lo más recomendable hacer aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál pongo arriba? Miren que este es de la forma 0 con infinito. División, profe. Eso, pero entonces el logaritmo natural, dejémoslo arribita, ¿cierto? Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de seno de x sobre 1 sobre x, ¿cierto? Y ahora sí hago ¿qué? L'Hopital. O con esta igualdad, cuando estén en el examen, por favor me ponen, cuando estén aplicando L'Hopital, dicen encima que están aplicando L'Hopital, porque es que esa igualdad, digamos que no es del todo cierta. Aquí también aplicamos regla de la cadena. Sí, aquí también aplica la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo me queda la derivada de ese? Profe, no queda 1 sobre seno de x. Profe, queda coseno de x sobre seno de x. Muy bien. Y abajo. Menos 1 sobre x al cuadrado. Ujú. Listo, y entonces, ¿ahí qué hago? ¿Qué hago ahí? Entonces aquí, operativas. Entonces me queda este por este, que es x2 por coseno de x, por aquí un menos, sobre seno de x. ¿Este límite es de qué forma? Profe, yo le hago una pregunta. Ese 1 sobre x a la, menos 1 sobre x a la, no comparten ese menos todo. No, menos 1 solo pasa una sola parte. O está abajo, o está arriba, o está en la mitad. Pero solamente a uno se le pone el signo. Listo, ¿este límite es de qué forma? X a la 2 por tangente. No, pero no piensen en la tangente, piénsenlo así como está, este sobre este se va para ¿dónde? Cuando x se va para 0, ¿para dónde se va este? Para 0, y el de abajo También. para 0, o sea que es de la forma 0 sobre 0, o sea que aquí puedo volver a aplicar L'Hopital, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces tengo, esto es igual a quién, ¿por quién? Al profe. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 0. ¿Cuál es la derivada de esta función que hay arriba? Menos 1 sobre x a la 3. Esta, la derivada de esta función. Esto es un producto aquí ya. Eso es x a la 2 por coseno de x. Miren que yo siempre lo tomo, la función de arriba, la función de abajo. Para la función de arriba es un producto. Entonces esto, voy a sacar ese menos por acá afuera para que no me estorbe. Entonces es la derivada del primero, que es 2x, por el segundo, que es coseno de x, más la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo? ¿Cuánto es la derivada de coseno? Menos seno de x por x cuadrada, ¿cierto? Y la derivada del denominador. Coseno, profe. Entonces, ¿cuánto me da este límite? ¿Será que ahí acabo? ¿Cuánto da este límite?
Entonces si reemplazo arriba me da 0, 0 y abajo me queda ¿cuánto? Abajo. ¿Cuánto da coseno de 0? ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Entonces esto me queda 0 sobre 1, que es 0. Recuerden que esto ya no es una indeterminación. ¿Cuándo es una indeterminación? Cuando yo tengo 0 en el denominador. Pero como aquí ya no tengo 0 en el denominador, entonces no tengo... Profe, Sí. si hubiésemos usado la derivada del cociente, nos hubiese dado lo mismo. Ajá, pero sí, profe. Es que la idea es hallarlo, a poder utilizar L'Hopital. Si usted me utiliza la regla del cociente, no me está utilizando L'Hopital, porque es que L'Hopital, ¿qué le dice? Usted tiene que derivar sus dos funciones por separado. Tiene que derivar la función que está en el numerador y dejarla ahí mismo en el numerador, y la función que está en el denominador y dejarla ahí quietecita. O sea, usted no me puede utilizar la regla del cociente. ¿Listo? Porque mire que si utiliza regla del cociente, por ahí le va a aparecer un seno cuadrado y va a seguir apareciendo la indeterminación en el denominador. ¿Listo? Entonces, ojo con L'Hopital. Y no me dicen que aplique la regla del cociente, sino que la función que tengas arriba la derivas y la función que tengas abajo la derivas. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da el límite? E sobre 0. E a la de 0, perdón. Es 1, profe. Es igual a la 0, que es 1. Listo. Bueno, muchachos, yo creo que en el texto guía hay muchos ejemplos sobre cómo hacer derivadas. Hay muchos ejemplitos ahí. Yo creo que con eso se entretienen un rato. Listo, yo creo que ahora lo que sí podemos pasar, lo voy a dejar para lo último. Entonces vamos a empezar con el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿cuál es la idea de todo este cuento y todas estas cosas? En realidad lo que queremos es aprender a medio graficar bien una función sin tener necesidad pues de hacer las tablitas. Recuerden que al comienzo les dije. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar las propiedades de las derivadas para saber ciertas propiedades de la función sin necesidad pues de saber estrictamente cómo sea la función, o sea, sin graficarla. ¿Ustedes recuerdan qué es una función creciente? Aquella que Arriba. ¿Ustedes se recuerdan? Busquen en su cuaderno a ver. ¿Qué es lo que es una función creciente? Y una función decreciente. Profe, que x sub 1 es menor que x sub 2. Si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces F de x sub 1 es menor que f de x sub 2. y una función decreciente. Contrario. Profe, cuando x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso y recordando eso, entonces vamos a dar ciertas definiciones.
Entonces, teniendo el signo de la función derivada, entonces yo puedo saber si la función original es creciente o decreciente. Listo. Listo.
Listo. Antes de que copiemos esto, les voy a aclarar. Entonces, lo primero que vamos a aclarar es lo que es un punto crítico. ¿Qué es un punto crítico de una función? Entonces, va, por ejemplo, la función f de x igual a 2x sobre 3x más 1. Entonces, un punto crítico de una función son los puntos x donde o la derivada de la función se hace 0 o la derivada de la función no existe. Entonces, por ejemplo, en esta función, ¿cuánto vale f' de x? ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada de esa función? Profe, sería 3x. No. 2 que multiplica 3x más 1 menos 2x. Es que ustedes hacen otra fórmula. Yo digo el primero con la derivada Por 3. y no lo iba a hacer así, no me dijo. 3 Sobre. Hoy la situación es la sobre 3x más 1, todo se elevado al cuadrado. la misma situación. Listo, entonces yo les pregunto, ¿dónde esta función se hace 0? ¿Para qué puntos de x esta función es igual a 0? Profe, ¿no es cuando x es igual a menos un tercio? Para x igual a menos un tercio el denominador se hace 0. ¿Ahí qué pasa con la función? ¿Existe o no existe? No existe. No existe, ¿cierto? Entonces, y para esos puntos, entonces decimos que ese x es un punto crítico de la función. ¿Por qué? Porque la derivada no existe en ese punto. Pero además de eso, también digo que x es un punto crítico de la función si cuando igualo la derivada a 0, esos valores son raíces de esa ecuación. Entonces, ¿cuáles son los valores que me hacen 0 de esta función? ¿Cuáles son, mejor dicho, las raíces de esta función de f' de x? ¿Cuáles son las raíces de eso? Clarificamos arriba, ¿cuánto da eso? f' de x es igual a ¿cuánto? 2. A 6x. 6x. ¿Eso cuánto da? Entonces miren que para esta función no hay valores que me hagan 0 esta función, ¿cierto? No existe en x tal que cuando yo evalúe f' en ese x esta función me dé 0, ¿o sí? Entonces los únicos puntos críticos de esta función son ¿quiénes? ¿Quién es el único punto crítico de esta función? Menos un tercio. Menos un tercio. Listo. Ahora les pregunto, dado el criterio que dimos ahorita, dijimos, una función es creciente, ¿sí qué? ¿Qué fue lo que acabamos de escribir ahorita? Si x1 es mayor que x2, entonces f es... El teorema que acabamos de escribir. ¿Cómo utilizo la derivada para saber si una función es creciente o no? Entonces, ¿qué me dice el criterio? La derivada es mayor que 0. Si la derivada es mayor que 0. Entonces les pregunto, ¿dónde la derivada de esta función es positiva y en dónde es negativa?
¿Será que esta función que hay acá, esta derivada, puede ser negativa en algún punto? ¿Hay algún x para el cual esa función sea negativa? No saben, no responden, no quieren responder. Profe, positivo. Miren que si ustedes miran, esta función es positiva para todos los puntos del dominio. Recuerden que menos un tercio no está en el dominio de esta función, ¿cierto? Para los otros puntos para los cuales existe esta función siempre es positiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta función de acá arriba? Es creciente. Entonces esta función es creciente para todo x, ¿en dónde? En el dominio. Entonces esta es una función que es creciente. ¿Por qué? Porque su derivada es positiva en todo punto. ¿Listo? ¿Cuándo decimos que la función es creciente a tramos? Cuando en esta expresión hay puntos donde la derivada sea positiva y la derivada sea negativa. Cuando sucede eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es coger los puntos críticos de la función, o sea, los puntos donde la derivada no existe, se hace cero, y empezar a evaluar cómo es la función en esos puntos. Ahora, ¿qué les voy a explicar? Entonces, dada la gráfica de una función, ¿qué puede suceder con esa gráfica? Les voy a hacer la gráfica de una función. Esperen un momentico, que es que antes de eso les voy a explicar algo. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar. Esta es la gráfica de una función f de x. ¿Listo? Entonces, dada la gráfica de la función, existen tramos de la función. Bueno, yo les pregunto, en este punto y en este punto de acá, ¿cuánto vale la pendiente de estas rectas en esos puntos? Profe, evaluamos, pero es que usted no nos va a dar con qué valores, profe, no lo puede valorar. O sea, no se evalúa. No hay necesidad de mirar números, ustedes me pueden decir directamente cuánto es la pendiente de esa recta, sin tener ningún número. ¿Cómo son estas rectas? Tangente. Además de ser tangentes, tienen otra propiedad, son como paralelas al eje X. ¿Y cuánto es la pendiente de una recta que es paralela al eje X? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la pendiente de una recta horizontal? ¿Cuánto? Pero No, están más parecidos. no, creo que es cero, Muchachos, déjenme estar adivinando. ¿Cuánto? no. Cero. Cero.
estos puntos, entonces lo que vamos a hacer es, mira, ¿qué pasa con esta función cuando yo voy hacia acá? ¿Esa función es cómo? ¿Es creciente o es decreciente? Creciente. La función es creciente y de este pedacito hacia acá Decreciente. es como Creciente. Decreciente. decreciente. Miren que cuando en este pedacito de acá, hasta que llego a este punto, la función está creciendo. ¿Qué me está diciendo eso? Que la derivada es como en este pedazo de acá. Positiva. Llega a este punto, se hace cero, ¿cierto? Porque recuerden que la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto es igual a la derivada en el punto. Entonces miren, va creciendo, se hace cero y después empieza a decrecer. Vuelve y se hace cero y empieza a crecer. Estos punticos de acá se llaman extremos relativos de la función. Este f de x sub a, llamemos este punto A, eso se llama un extremo relativo. ¿Por qué se dice que es un extremo relativo? Porque puede que si yo sigo corriéndome más sobre el dominio de la función, pueden haber puntos que tomen valores mayores que esos. Entonces yo lo que hago es tomar un intervalo y mirar cuáles son los extremos relativos en ese intervalo. ¿Por qué? Porque si yo salgo para otro intervalo, puede que encuentre valores que sean mayores que ese. ¿Listo? Entonces, cuando la función va creciendo, o sea, cuando la derivada es positiva y después se hace negativa, este punto de acá se va a llamar un máximo relativo de la función. Cuando pasa lo contrario, o sea, la función va decreciendo y después empieza a crecer, ese punto de ahí se llama un extremo relativo mínimo, o sea, es un mínimo relativo de la función. ¿Listo? ¿Se entiende eso? ¿Cuál era la hojita que estaban copiando? ¿El ejemplo o este? ¿Este? ¿O no? Mira. Profe, la de la teoría. ¿Cómo? La de la teoría. ¿Cuál es?
Listo, hagamos un ejemplo. Entonces, para esta función, para la función x a la 2 menos 4x menos 1, hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y determinemos si existen o no los extremos relativos. Listo. Entonces, lo primero que hacemos es que hallar los puntos críticos. ¿Qué es lo que son los puntos críticos de la función? Te acaba de decir lo mismo que dije. Donde la función crece y luego comienza a decrecer, donde crece y luego... ¿Qué condición es la que cumplen los puntos críticos de la función? Donde la derivada se hace Cero. 0. Listo, entonces, f' de x es ¿quién? ¿Quién es f' de x? No sé, x menos 4. ¿Cuáles son los puntos donde f' de x es igual a 0? ¿En x igual a qué? X igual a 0. X igual a 2. En x igual, yo lo que hago es igualar esta ecuación aquí a 0, entonces me queda 2x menos 4 igual a 0, o sea que x es igual a 2, ¿cierto? O sea que el único punto crítico que tiene esta función es x igual a 2. ¿Por qué? Porque no hay más puntos donde la derivada se haga 0 y tampoco hay puntos donde la derivada no exista. Listo. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Vamos a mirar cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, este punto, que es el único punto crítico que yo tengo, me parte el dominio de toda esta función en dos intervalos. ¿Cuáles intervalos? ¿Cuál es el dominio de la función f de x? Profe, todos los reales menos el 2. El dominio de esta función. No, porque acá 2, 2, 4. Es que no importa que se me haga. Todos los reales, profe. Todos los reales, ¿cierto? Entonces, dado este punto, yo puedo partir el dominio de la función en el intervalo menos infinito, coma 2, unido 2 más infinito, ¿cierto? Entonces tengo este intervalo y tengo este otro intervalo. Si hubiera obtenido más puntos críticos, 2 o 3 puntos críticos, lo que yo hago es acomodar esos puntos críticos en la recta real y determinar los intervalos que me dan esos puntos, ¿cierto? Entonces, para estos dos intervalos, lo que hago es mirar cómo es la derivada en esos puntos. Si yo tomo puntos que estén en el intervalo menos infinito, coma 2, ¿cómo es la derivada en ese intervalo?
Entonces, ¿cómo es f' de x en ese intervalo? Yo ya sé que en 2 se hace 0, ¿cierto? Entonces, para los menores que 2, o es positiva o es negativa. ¿Listo? ¿Cómo es? Si yo tomo un valor en menos infinito, 2 y lo reemplazo en la función f' de x. Negativa, profe. Negativa, te la digo. Negativa. Tomen, por ejemplo, ¿qué punto está en este intervalo? El 1. Menos 3. El menos 3. Reemplazo una menos 3 acá. ¿Cuánto les da? Menos 10. Menos 10. O sea que la derivada es menor que 0. O sea que en este intervalo, ¿cómo es la función? Es decreciente. F es decreciente en este intervalo. ¿Cierto? Para el otro intervalo, ¿cómo es la derivada? Creciente, profe. Es mayor que 0. Entonces, ahora con los extremos relativos, entonces 2, ¿qué será? Para los extremos negativos, 2 ¿qué será? Perdón, f de 2. ¿F de 2 será un máximo o un mínimo local? Miren qué es lo que está haciendo la función. Yo aquí tengo el punto 2, ¿cierto? Hasta 2 la función está como decreciendo, o sea que va bajando, ¿cierto? En 2 se hace 0 y empieza ¿a qué? Crece. A subir, ¿cierto? Entonces este punto de acá, que es f de 2, Mínimo. ¿será mínimo o máximo? Mínimo relativo. Relativo. Mínimo relativo. Listo, hallen los puntos críticos de esta función. Profe, primero hay que sacar la derivada, entonces. Entonces, ¿cuál es la derivada de eso y cuáles son los puntos críticos? Menos 2. 3 envía la 2 menos 4x. Más 3. Menos 4x. Listo, por eso. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos?
¿Cuáles son los puntos críticos entonces? Profe, esa función siempre, o sea, lo único que se puede es en x igual a 0. O se tiene que seguir derivando, profe. Ya está derivada, usted deriva y lo que hace es resolver esa ecuación igualada a 0. Entonces, ¿qué ecuación le queda? 3x a la 2 menos 4x igual 0. ¿Cuáles son las raíces de este polinomio? ¿Cuáles son los ceros de ese polinomio? ¿Cómo? No te escuché. Profe, sacando el factor común. Y entonces, ¿qué punto le queda? Cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 4 tercios. Entonces, x igual a 0 y x igual a 4 tercios. Esos dos puntos me determinan. Ya sabemos cuál es el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Una pruebita con Chile. Es la dirección. Creciente. ¿Cuál es el dominio de esa función? Porque la metas ahí una vez. Todo lo real. Entonces lo que yo hago es coger la recta real, ¿cierto? Y ubico estos puntos. Aquí tengo x igual 0 y x igual a 4 tercios. Entonces lo que hago es determinar esos tres intervalos que me quedan ahí. Me queda el intervalo menos infinito, 0, 0,4 tercios y 4 tercios más infinito. Entonces aquí, en estos tres intervalos, miro cómo es la derivada, si es positiva, si es negativa y si los puntos críticos son puntos máximos o puntos mínimos. Entonces, por ejemplo, en este intervalo, ¿cómo es f' de x? ¿Positiva o negativa? Negativa. Por ejemplo, para menos 1. Entonces reemplazo acá, me queda 3 por menos 1 al cuadrado, que es 1, me queda 3. 4 a 5. O sea que aquí tengo, escribámoslo por aquí en otra hojita. Para el intervalo menos infinito, 0, f' de x es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la función en ese intervalo? Entonces es creciente, ¿cierto? En el otro intervalo, para 0,3 cuartos, ve 4 tercios. ¿Cómo es f' de x en ese intervalo? Y creciente, profe. También es positiva. Creciente, profe. Pero estoy preguntando por f' de x, ¿cómo es? Menor que 0, ¿cierto? Listo, y en el último intervalo, ¿cómo es f' de x? Mayor que 0. Seguros. Listo, entonces es creciente.
¿Cuáles son puntos máximos y cuáles son los puntos mínimos relativos? De 0 a 4 tercios. Punto máximo relativo, ¿cuál es? ¿Existe? ¿Cómo ¿Cuál es el máximo relativo? ¿Cómo lo he determinado? Eso, muchachos, ustedes lo terminan y la próxima clase me dicen cuáles son los máximos relativos y si los hay, y los mínimos relativos, si los hay.